les comentaba al inicio del espacio, el día de ayer lunes en el claustro de Sor Juana hubo un encuentro entre organizaciones civiles que se han dedicado a defender los derechos de las infancias, de las adolescencias. Condenaron en un principio, por ejemplo, que se haya por parte de la Fiscalía de Michoacán publicado la foto y la identidad del presunto asesino del alcalde de Uruapan. Pues dicen que eso fue revictimizar y no ver que en realidad no fue un sicario, sino es toda una violencia estructural que hay detrás. Y además, pues siendo menor de edad. Sí, 17 años. Y pues tanto la Fiscalía de Michoacán como medios, incluyéndonos, proyectamos esa imagen, pues justo revictimizándolo. En fin, se reunieron y hablaron de esto y Juan Carlos Quirarte presentó pues este estudio que realizaron en coordinación con Redim, que es la red justamente que se dedica a defender derechos de los menores de edad aquí en México, también de una organización CAM. Ellos durante algunos meses, entre 2018 y febrero de 2025, recopilaron información documental y sobre todo muy valioso, testimonios directos en algunos municipios de Michoacán sobre el reclutamiento de jóvenes, de niños, niñas y adolescentes. Diferencian pues justo el tipo de reclutamiento entre mujeres, entre hombres y en territorio, en una entidad pues que tiene costas, que tiene zonas con pueblos originarios, purépechas y demás, y también zonas urbanas. Lo primero que le cuestionamos en esta entrevista es precisamente la particularidad de que, a diferencia, por ejemplo, de Jalisco, en Michoacán el reclutamiento de jóvenes no solo se da por parte del crimen organizado, también por grupos de autodefensa, en su momento liderados, por ejemplo, por Hipólito Mora o el doctor Mireles, pero esto continúa ocurriendo. Esto fue lo que nos destacó. Son fines distintos, ¿no? Y que de pronto, inclusive en algunos momentos entre administraciones distintas federales, se puso como un foco, ¿no? El ver hasta dónde era o no lícito, cómo se puede ayudar o asistir a ese tipo de grupos, pero como tal, en términos, digamos, más genéricos, diríamos, pues el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por su etapa específica ha de ser, sí, un reclutamiento, ¿no? No hay una cuestión voluntaria, sino forzada. Y esto de forzado va en la línea de que no hay paridad, digamos, en el consentimiento entre una persona adolescente y los adultos que están invitándolos, llamémosle así, a ser parte. Y si bien las autodefensas también surgen como casi un ejercicio de sobrevivencia, de tratar de liberarse de ciertas opresiones, bueno, pues sí vimos lo controversial y lo complejo de ese tipo de reclutamiento, y obviamente también allí con más razón y fundamento se encontraba la proximidad, ¿no? De quienes invitaban a ser parte de defenderse, ¿no? Y la justificación era pues también por cuestiones de la familia, por cuestiones de la comunidad, de apoyo y de solidaridad, a diferencia, por ejemplo, de quien reclutaba para fines delictivos, ¿no? Como serían los grupos o los núcleos que están interviniendo en aquellas zonas, ¿no? Que ya a lo mejor era más bien por temas de poder, temas de mejor alcance, etcétera. Pertenencia acá era más bien de solidaridad, de apoyo, de respaldo. Sin embargo, bueno, pues sabemos que esto tiene grandes secuelas en un niño, en una persona adolescente, ¿no? O sea, su cuestión psicológica, emocional, es muy distinta también a la de una persona adulta, y ciertamente también todas las secuelas que este tipo de acciones deja, ¿no? Las enmarcamos en el documento ya también un poco cuando hablamos de este tipo de atenciones que tendrían que prestarse, ¿no? En áreas de salud, por ejemplo. Bueno, esta investigación, este estudio fue en colaboración, les decía, con Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México, y también por el Centro de Estudios Sociales Antonio Montesinos, CAM. Redim, en un comunicado donde les decía que condenó que tanto la Fiscalía de Michoacán como los medios de comunicación hubiéramos revictimizado al presunto asesino del alcalde al ser menor de edad y publicar su imagen de, pues ya ultimado. También emitió en este comunicado un dato importante, Ellos calculan que la población en riesgo de ser reclutada o utilizada por grupos delincuenciales para actividades ilícitas
podría ser a nivel nacional de hasta 250,000 niñas, niños y adolescentes en el país. Y en Michoacán, donde la semana pasada les planteábamos cómo ha aumentado el homicidio doloso y la extorsión, pues es uno de los estados con mayor riesgo y vulnerabilidad. 250,000 niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados a nivel nacional. Ahora, entre los ganchos, por así decirlo, nos explica Juan Carlos Quirarte, pues es el clásico, en el de te ofrecen dinero rápido, pero después entran a un bucle peligroso, es decir, reciben ese dinero rápido y fácil, entre comillas, pero después, al estar en una etapa donde estás construyendo apenas tu identidad, empiezas a quererse más poder y luego del poder quieres la fama. De esto nos explicó Juan Carlos Quirarte. Hay una como trilogía, llamémosle así, que se va desarrollando y lo matizo, ¿no? No solamente en los adolescentes, en las personas adolescentes, sino que creo que nos pegan toda la sociedad, pero los contextos actuales, contemporáneos, se han exacerbado hacia este segmento, ¿no? Por distintas coyunturas. Y creo que en este caso es como un escalonamiento en el que hay una atracción económica, aspiracional, entonces que se vende como riqueza, ¿no? O sea, decir, puedes de pronto ser rico. La riqueza es como el primero, ¿no? Decir, quiero tener un beneficio, un ingreso y muy rápido, entonces ya no hay necesidad de hacer tantos estudios, además de que pues se consta, ¿no? Como todo un proceso educativo que va más allá de la preparatoria, una universidad, sale uno al mundo del trabajo y se encuentra pocas opciones de pronto, y luego pues la remuneración no es suficiente, eso desalienta a muchas generaciones y pretenden mejor otro tipo de alternativas. Y lamentablemente en muchas personas adolescentes les seduce o son seducidos, digamos, ¿no? En estos procesos de coerción por un engaño de un rápido y muy beneficioso acceso a la riqueza. Entonces la riqueza es después hay un escalonamiento al poder, o sea, decir, quiero ahora ya no solamente el ser rico, o sea, tener dinero, algo con lo que yo pueda ahorita sin depender de nadie, despacharme las cosas que yo quiera, los accesos que quiero, tenis, no sé, cuestiones de marca, bla, 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 pero después ya es el poder, ¿no? O sea, un elemento de sentirme que nadie puede contra mí, miren quién soy, miren aquí, con quiénes estoy, a quiénes pertenezco. Es así como ese darme una cierta seguridad. Y por último, ni siquiera el poder como tal, que supera la riqueza, sino que el que supera inclusive el poder es la fama. O sea, no me basta saberme poderoso, no me basta sentirme que tengo un poder adquisitivo, sino que quiero que se me reconozca como tal. Quiero ser atrayente, ¿no? Es decir, que otros quieran ser como yo. Entonces, ahora viene como la lucidez, ¿no? Manifestarse, evidenciarse, y viene toda esta lucha de la apariencia. Obviamente en todo esto hay un hilo que trasciende, ya nos estamos yendo muy filosóficos si quieres, pero es como este hilo consonante de la cultura que exacerba el consumo. O sea, sobre todo el consumo, ¿no? Consumir, consumir, consumir y ten para que consumas. Y mientras más consumes, pues significa que más vales, eres mejor, etcétera. Y aparte te ven y te admiran, ¿no? La fama. Ahí está justo la vulnerabilidad de este sector de la población, Mon. Cuando estás en la adolescencia, pues justo estás adoleciendo, estás construyendo tu identidad, buscas sentirte alguien y es por eso que entras en este bucle de aspirar no solo ya a tener dinero fácil, sino a la fama, y es con lo que los logran enganchar tanto reclutadores del crimen organizado como de los grupos de autodefensa. Ahora, les decía que en este estudio que tuvieron testimonios directos, por ejemplo, en Morelia, en Uruapan y en Zamora, que son municipios a donde hasta la seguridad les permitió entrar. No es lo mismo que seas adolescente, mujer, víctima de reclutamiento a un hombre, porque justamente a las niñas y adolescentes la principal objetivo es la explotación sexual y cómo las atraen mediante coerción emocional, por ejemplo, posibles novios. Y en el caso de los hombres, los atraen para actividades criminales, que aprendan a utilizar armas y demás.
Esto se vio sobre todo también o se documentó, mejor dicho, en Jalisco por el tema del rancho eh, Izaguirre, donde se reclutaban y además se entrenaban con el uso de armas en la sierra y demás. Bueno, esa es la diferencia. Obviamente nos dice el investigador, esto es en general, no siempre es así, pero pues no va a ser tu suerte, entre comillas, la misma si eres reclutada por el crimen organizado siendo mujer a si eres hombre y te quieren para, pues justo actividades criminales que terminan en maternidades forzadas por el lado de las mujeres y en muertes tempranas, jóvenes, en el caso de los hombres. Así lo dice. Teníamos estos tres aspectos, ¿no? Las formas de explotación, los factores de enganche y los riesgos. Y veíamos, por ejemplo, que en las niñas, eh, pues tienen también unas situaciones distintas. Por ejemplo, en ellas su explotación principalmente es sexual y hay una coerción emocional muy marcada, ¿no? Está el control mismo que se ejercen sobre ellas, su impacto sobre todo es de una coerción emocional. Las formas de engancharles también, ¿no? Mucho va en una proximidad. Los datos, por ejemplo, sí nos causaban bastante asombro y dolor el hecho de que uno podría imaginarse que en los reclutamientos, sobre todo también para cuestiones o fines de explotación sexual, pues vienen de lugares distantes, lejanos, y resulta que es la gente más próxima, desde familiares, amigos, vecinos. Un 70%, digamos, de la captación de niñas, niños y adolescentes, mujeres, para esta situación, pues eran personas muy, muy próximas. Entonces, pues es algo ahí que se vincula con relaciones afectivas, manipulación y una dependencia emocional, lo cual trae como riesgos en ellas, pues lo que es también precisamente la violencia sexual, una maternidad forzada y una estigmatización, ¿no? O sea, decir, todavía revictimizándoles como si ellas fueran las que por libre voluntad han ejercido estas acciones, ¿no? Y en los niños también veíamos cuestiones distintas, ¿no? Por ejemplo, en ellos más bien la explotación va dirigida como a trabajo forzado, a actividades delictivas, al que empleen armas para distintas actividades que les delegan, ¿no? La forma también de engancharles a ellos son como, sobre todo, como de una atracción económica, de un sentido de pertenencia, de que también reciban mucha presión de sus pares, ¿no? Lo comentaba también el día de ayer, que muchos adolescentes, la función que les exigen hacer es reclutar a otros pares suyos. Y esto se da más, sobre todo, en los varones. Y por último, también lo que serían como los riesgos que sufren esta cuestión por causa de género, sería en este caso sus riesgos, una normalización de la violencia. Ya en su narrativa cotidiana, inclusive es hasta como más atractiva el que se sientan que son poderosos, que son parte de alguien, que por eso hay que tenerles miedo, etcétera, ¿no? El fallecimiento temprano, ciertamente, que lo hemos constatado con tantos fallecimientos e incluso también desapariciones de adolescentes, varones prioritariamente, y la criminalización. Al ser proximidad, pues crea secretismos, ¿no? Porque ya no hay anonimato, sino que son prácticamente temas de denuncia, porque sabría decir quién es el próximo. Y de pronto puede ser más fácil hablar a lo etéreo y decir, pues es una cosa por allá, cuando es algo que está acá y que tiene nombre, que tiene identidad y que es identificable. Entonces crea de pronto, pues claro, el temor de poder compartir, de expresar, de decir, nos encontramos con una grande dificultad, sobre todo en temas cualitativos, ¿no? De información cualitativa, que nos puedan compartir sobre lo que sería pues todo lo referente en trata, ¿no? Sí, sí es complicado y comprensible, ¿no? Para quien está en este contexto, el que pueda lidiar no solamente con el padecimiento, ¿no? De estar siendo explotado, de estar siendo utilizado, o sus familiares siendo los que están siendo víctimas de esto, sino también de pronto asfixiados porque cualquier solicitud de ayuda que puede decirse fácil desde fuera, para quien la está viviendo, pues claro que es complicado, ¿no? Porque además también es gente con quien tiene ciertos vínculos. Entonces sí, sí lo pudimos descubrir en algunos espacios. Bueno, pues justamente también hablamos sobre los factores que
facilitan, por así decirlo, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Michoacán. Como también sucede en otras entidades del país, es el rezago educativo, que también puede ser deserción escolar y en sí pocas alternativas laborales. Esto suena a cualquier estado, pero en el caso de Michoacán, pues hay comunidades indígenas aisladas que tienen tradición agrícola y ganadera, como los purépechas, los nahuas, los mazahuas, los otomís. Y de hecho, el reclutamiento también no solo puede ser por parte del narco o de grupos de autodefensa en Michoacán, también para actividades de extractivismo agroindustrial, el limón, el aguacate, pero también las berries, siempre y cuando, dice Juan Carlos Girarte, estos niños, niñas y adolescentes sean obligados a participar en estas pues actividades familiares de ganadería y de agricultura, y solo los hagan hacer eso y no les permitan pues precisamente su derecho de estar en una escuela, el acceso a la educación y también a espacios recreativos. Bueno, ¿en qué influye el rezago educativo y cómo está sobre todo allá en Michoacán? Esto nos plantea Juan Carlos Girarte. En Michoacán el promedio es estudiar hasta la secundaria. El estado de Michoacán, por ejemplo, en cuanto a su territorio, pues es de los estados también donde hay una diferenciación entre los contextos urbanos, los semiurbanos, los rurales, también los grupos étnicos diversos, poblaciones preponderantemente indígenas, en donde la cuestión de agricultura, la ganadería, son a veces también las bases económicas, pero que también esto ha impedido que lleguen a veces las instituciones hasta ciertos lugares y esto ocasiona, por ejemplo, no sé, rezagos educativos, falta de disposición de algunos otros recursos o insumos para que estas personas puedan tener un desarrollo más armónico. Y una de las constataciones es, por ejemplo, este rezago educativo que se presenta, ¿no? El promedio se pone casi llegando a los 9 años de estar en un sistema educativo. O sea, hablamos entre segundo y tercero de secundaria, el promedio. Entonces, sí, sí es urgente, digamos, y bueno, se ha estado hablando de esto, ¿no? De que se quiere reforzar, se llega con todo un paquete. Eso creo que ayudará muchísimo, ¿no? Porque no es solo un tema de seguridad, es un tema, como lo decíamos, tanto mis colegas como servidor, el tema, pues, estructural. Según los datos que nosotros encontramos, cuando se hablaba del ámbito educativo, están estos niveles de promedio, ¿no? O sea, hay una presencia muy extensa de territorios semiurbanos, lugares rurales, y también dentro de los contextos de ciudades, ¿no? Sí hay una deserción, por ejemplo, educativa alta. Cuando encontramos este tipo de factores ya nos está diciendo varios detalles, ¿no? Por ejemplo, cómo hay una, pues falta quizá también de sistema de protección, de velar para que ellos puedan estar en sus ámbitos que les corresponden, en este caso en la escuela, como un proceso, ¿no? Al cual tienen derecho, pero seguramente por distintas cuestiones económicas, coerción, violencias, etcétera, han abandonado varios, inclusive muchos de ellos quizá para dedicarse ya a temas laborales, ¿no? Cuando todavía son menores de edad. Bueno, ya con este diagnóstico compartido por el investigador Juan Carlos Girarte, pues justamente se le preguntó sus observaciones sobre lo presentado por el gobierno federal, el famoso Plan de Paz y Justicia de Michoacán. Por ahí Luis tiene alguna de las diapositivas seleccionadas porque justamente fue presentada este fin de semana. Michoacán, insisto, una tradición agricultora y ganadera. Por esta misma tradición, algunos de los jóvenes son reclutados para estas actividades agroindustriales. Traen no solo limón y aguacate, también conocido por la extorsión y la tala ilegal de bosques michoacanos para este tipo de monocultivos. También está caña de azúcar, mango y berries. Si puede pasarle a la otra, gracias. Aquí está lo más importante también, cuánto van a destinar de programas de bienestar. 130,000 millones de pesos a más de 1 millón de beneficiados de programas de bienestar, incluyendo para 114,000 niñas y niños, que es el sector del que estamos hablando, víctima de reclutamiento por rezago educativo, por deserción escolar, por falta de alternativas laborales.
y también por esto que les decíamos de la aspiración al poder y a la fama. La siguiente también es donde se ve el total, pues más de 30,000 millones de pesos se van a destinar, incluyendo también el tema de campo y de bien pesca y de comunidades indígenas, que también es una particularidad de Michoacán. Y también se abrirán tequios, murales, rodadas, clubs de lectura y cine popular, precisamente para mitigar el acercamiento a las drogas. Ahí está la respuesta al rezago educativo, una de las causas del reclutamiento. Ampliar matrículas, esto rumbo a 2028. Gracias. Y esto que les decía, centros comunitarios para que tengan pues donde tener espacios recreativos, porque pues es justo transversal, es ofrecer educación, es ofrecer cultura, es ofrecer deporte y también por supuesto salud. Escuchemos la observación que tiene Juan Carlos Quirarte, que fue justamente el que hizo esta investigación en municipios michoacanos, platicó con los jóvenes víctimas o conocidos de víctimas de reclutamiento, y pues dice que es valioso que se quiera atacar no solo con operativos de Fuerzas Armadas, sino con estos temas que son todo un problema estructural. Es muy valioso el reconocer que no solamente sean en temas de seguridad, sino en todos aquellos que fomenten el desarrollo y el crecimiento, sí la seguridad, pero también todo lo demás que implica, ¿no? Es como a veces sucede con las campañas contra las personas que tienen problemas de consumo, ¿no? En sustancias adictivas, que dicen no, 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 pero no les dice por qué tienes esto y esto y esto. Y en este caso quizá, al menos por cómo se ha presentado, creo que trae esta intención, ¿no? De incrementar, de fortalecer aquello. Señalábamos bastante ayer, un gran desafío es la sostenibilidad, ¿no? Muchas de las proyecciones ciertamente no pueden ser como entran al mismo tiempo y salen al mismo tiempo, sino que su durabilidad, su manera de abordaje, su quedarse allí tendría que ser muy variada unas de otras. Quizá algunas, por ejemplo, por temas de la presencia, como se hablaba de seguridad. Ojalá que esto fuera solo algo rápido, ¿no? O sea, como para apaciguar listo, porque ya después estuviese todo bien, ¿no? Pero otras muchas tendrían que permanecer, ¿no? Porque son cuestiones de derecho, de que la gente tiene que estar, pues, con acceso a escuela, a espacios de salud, a ámbitos culturales, a desarrollos armónicos, sobre todo en estas edades, ¿no? Donde niñas, niños y adolescentes tengan estas posibilidades y que nos demos cuenta. Creo que esto es también un signo de reconocer que aquí hay una violencia estructural y por tanto las estructuras tienen que ser las que se refuercen y se fortalezcan y no culpabilizar al individuo, ¿no? Y decir, fue fulanito el que lo hizo, sino de pronto la sociedad y sus estructuras y sus instituciones quizá no le cumplieron, no fueron suficientes para favorecer